Cine Invisible, escena uno, plano uno, toma uno. ¿Qué es el cine? Un libro de André Bazin lo explica. Y usted se preguntará, ¿quién es André Bazin? Pues el maestro de ese grupo de tipos que fueron llamados la nueva ola francesa. Pero esta película no es sobre ellos. Esta película no es una película, es un documental. La gente llama película a las ficciones y el pobre documental es menospreciado como si no fuera cine. Y eso que las primeras tomas de la historia del cine son documentales. Así es la vida de injusta. Este documental tampoco es sobre la historia del cine ni una explicación tediosa sobre la industria. Este documental habla de Venezuela y su cine. ¿Sí? En ese país petrolero, venido a menos por temas políticos y económicos, donde se hacían muchas telenovelas y salían constantemente las ganadoras de certámenes de belleza, también hay un país profundamente amante del cine. En 2014 se vendieron 30 millones de tickets en Venezuela con una entrada promedio de $10. El negocio daba unos 300 millones de dólares anuales. Si solo pensamos en esas cifras, sería válido decir que estamos ante el negocio más próspero del mundo. Y de hecho, probablemente lo sea. Al menos el negocio legal más próspero del mundo. El cine es capaz de facturar mundialmente hasta en pandemia, crecer, expandirse, reciclarse, mejorarse cada cierto tiempo y apenas pasa los 100 años como industria global. Y ustedes pensarán, ¿quién es este tipo? Y este editor yo iba y le decía, ¿por qué cortas así? No sería mejor hacer este corte que yo. Y en vez de decirme no por esto, agarraba y decía, mira, vamos a ver. Y me lo hacía, lo mostraba y me demostraba que lo que yo decía estaba mal. A simple vista, soy el narrador omnisciente que hilará la historia. También soy el editor de la película y podemos decir que soy parte del secreto mejor guardado de la industria. Y no es mera pretensión. Y es que sin el editor no se podría concluir una película. Somos los héroes silenciosos y por ello el secreto mejor guardado. Esta película se hace por iniciativa de estos dos señores. Uno es crítico de cine, guionista y profesor universitario. El otro ha escrito y dirigido 2 películas de ficción. Ambos son miembros fundadores del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Pero a ver, ¿por qué hacer un documental? ¿No es ir a pérdida apenas arrancando? ¿No es más fácil vender dólares, dedicarse al Bitcoin, desarrollar una aplicación o cualquier otra cosa? De verdad. ¿No es eso lo que Zuckerberg a través de Fincher nos enseñó? Cuando este proyecto empezó, los directores querían entrevistar a Spielberg, querían entrevistar a Scorsese, a Godard, a Bardá, a Sofía Coppola, querían entrevistar a Almodóvar, preguntarles sobre cine venezolano y ver qué conocían. Ese ejercicio presupuestario dictaba que hacer esta película costaba $895,000, en una etapa donde el salario mínimo equivalía a $4.
Ese monto representaba un mes de salario de 223.000 personas, la población total de Aruba y Curazao. Incluso si pensamos en precios internacionales, ese monto es la nómina quincenal de una empresa con casi 4.000 empleados como Netflix. Era evidente que era un proyecto inviable. Por supuesto, inviable de ese modo. Pero la magia del cine es pura y real. Y aquí estamos. ¡Acción! Esta es la parte polémica del documental: la libertad de expresión y los derechos humanos. ¿Cómo hace un creador sin recursos en un país latinoamericano con todas las limitaciones ya conocidas para hacer una película con menos de $500? ¿Cómo se hacen estos casos para pagar derechos de imagen o de autor? ¿Cuánto debe pagarse? ¿Ampararse en la libertad de expresión? ¿O en la doctrina jurídica del fair use? ¿O en la primera enmienda? Son opciones que no tenemos. En nuestro país se emiten series y películas en canales oficiales sin el pago de derechos. ¿Cómo pagar esos derechos si las empresas estadounidenses no están autorizadas a recibir dinero de empresas que pertenezcan al Estado venezolano? Entonces se crea la paradoja. ¿Dónde está la violación de libertad de expresión? ¿En qué punto se viola el derecho de autor? E igual de importante, ¿cuánto cuesta un fotograma o un segundo de música protegido por derechos de autor? Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. Sí, entra en juego una pandemia mundial. Esto dividirá la historia en un antes y un después del coronavirus. Un virus que vino a cambiar definitivamente el mercado y el modelo de negocio, donde la sala de cine era ese espacio sagrado y principal ventana de exhibición de la industria Hasta diciembre los cinematográfica. números iban a ser prácticamente iguales que en 2019, pero claro, todo esto era en base a un calendario de estrenos que a día de hoy no existe. Una verdad razonada es que un número inferior al 10% global de las salas se llenaban en todas las funciones los 365 días del año. La realidad es que el porcentaje de ocupación por salas no llegaba anualmente al 30% de la capacidad de los aforos. El virus solo vino a normalizar un secreto a voces, que ya la gente no va al cine tanto como antes por diversos factores como la piratería y el streaming. El espectador ha cambiado sus hábitos de consumo. Por algo, los alemanes arrancaron sin piedad el 70% de las butacas de sus salas. El cine nació en 1895, oficialmente el 28 de diciembre de ese año en París, Francia. Coincidencialmente, en la misma fecha se celebra en algunos países el Día de los Santos Inocentes. Algunos países han conservado por más de 100 años sus primeras películas. Incluso están disponibles en la web en algunos casos. En Venezuela, preguntas por ellas y en general la gente del medio cinematográfico sabe los nombres, pero la realidad es que nadie las vio jamás. Nunca fueron preservadas. Esto representa un vacío importante en la historia de una cinematografía, pues creció sin certezas, sin memoria, sin el mínimo interés por proteger, preservar y difundir su acervo audiovisual. En Venezuela se registra la llegada del cine el 11 de julio de 1896, proveniente de Nueva York y gracias al empresario Luis Méndez. El Día del Cine Venezolano se celebra el 28 de enero.
porque en esa fecha, en 1897, se proyectaron las llamadas primeras películas venezolanas: Muchachos bañándose en el lago y Especialistas sacando muelas en el Hotel Europa. Pero el primer aparato cinematográfico que llegó a Venezuela fue el vitascopio del señor Thomas Edison, y este artefacto solo proyectaba. Por tal razón, no se puede decir hasta la llegada del cinematógrafo Lumière que se hicieron películas. En aquella época, el cinematógrafo Lumière viajaba con un encargado. En nuestro caso, fue Gabriel Beire, considerado el primero en hacer películas en países como Cuba, México, Colombia y Chile. Beire también estuvo aquí, pero resulta que solo acá no hizo nada. Confirmamos que fue así, pues en sus cartas, Beire le dice a su madre que estuvo en Venezuela entre el 15 de julio y el 28 de agosto de 1896 y tuvo que irse, pues el empresario venezolano dejó de pagarle. Él lo denunció y el empresario lo denunció también y buscó que le confiscaran los equipos. Y Beire tuvo que irse en el primer barco que consiguió a las Antillas. Aquel hombre se llevó consigo probablemente las primeras películas hechas en Venezuela. Es así como le presentamos una de las primeras películas del cine venezolano. Escribir es frío. Es ese momento íntimo y solitario de la creación, mientras que producir es comparado a estar sentado desnudo en pleno invierno en un lugar desconocido, sin la posibilidad de ser rescatado. Por ende, hacer una película en cualquier país sin industria es como lanzarse a una piscina desde un edificio cercano, sin la mínima certeza de caer dentro del agua o si quedarás vivo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema del documental? Simple, que en Venezuela o cualquier otro país latinoamericano llevamos el proceso de hacer una película como una locura, como una aventura sin retorno. Venezuela es un país de casi 30 millones de habitantes. Por tanta inmigración en los últimos años, no ha podido superar esa cifra desde 2011. En 2019 se vendieron 12 millones de entradas. Si el valor de la entrada hubiera sido $10 como en 2014, estaríamos hablando de un retroceso por falta de poder adquisitivo. Pero el valor de la entrada también cayó a $1.25. El espectador ya no puede gastar ni $1. En esas condiciones se hace este documental. El proceso de hacer cine se ha enrarecido con el pasar de los años. De intentos serios, aunque ingenuos, de hacer una industria por allá en 1928, como Estudios Lara de Amabilis Cordero, pasando por Estudios Ávila del maestro Rómulo Gallegos. Luego, el más exitoso de los tres, Bolívar Films, de Luis Guillermo Villegas Blanco, fundado en 1945 y que se mantiene en la actualidad, hasta la adaptación de la producción al llenado de planilla y formulación de proyectos de las instituciones cinematográficas que avalan el cine autoral, convirtiendo a los productores latinoamericanos en especialistas en créditos blandos, esto es, hacer una película y solo tener que devolver un porcentaje inferior de la mitad de lo recibido. El público venezolano, cuando se ve en la pantalla, hace un gran descubrimiento. Descubre que puede ver un cine en su propio lenguaje, sin subtítulos y sobre todo con sus propias historias, con su humor, con su manera de hablar, de sentir, de expresarse. La casa de agua, está el pez que fuma, está, se solicita motorizado. ¿Cómo que es chica? Lo que pasa es que el nombre es tan difícil, se solicita muchacha, motorizado con moto propia, bueno, eso. Pero ¿qué pasa si le preguntas al público en general
¿cuál es su película preferida? Eagle Eye. Matrix para mí fue un antes y un después. El Rey León. Rápido y Furioso. Resplandor. Titanic y El Gran Hotel Budapest. Diría Kung Fu Panda, entre otras. La Naranja Mecánica. Batman. Mad Max. Castillo de Cristal. Rápido y Furioso. Rara vez te van a contestar que es una película venezolana. Más nunca volví a ver Simplicio. En algún momento vi que hay algo en YouTube, pero muy de mala calidad. Yo he tenido salones de 70, 75 personas que ninguno ni había visto a Araya ni sabe quién es Román Chalúa, por ejemplo, por una cosa básica, por hablarte de dos nombres básicos para nosotros. Peleando con el viento. ¿Y por qué? Porque la mar y el viento se hablan. Y ella le dice, tú no soples porque si sopla yo me pongo brava. Tú sabes que Simplicio ya no existe, que no hay una copia. Coño, no te creo, que arrechera. ¿De verdad? Que la Cinemateca tampoco te la da, te la ofrece o ha hecho su trabajo de conservación y restauración, que ese es otro de los puntos. Que uno tiene que poner el foco y ser crítico, nada complaciente, ser letal con ellos, porque hay una falla de la cultura cinematográfica que viene de la institución encargada. La que debe encargarse de eso es la Cinemateca Nacional, y aquí en nuestro país no lo ha hecho efectivamente. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Háblame claro, pues. La primera película venezolana que yo recuerdo haber visto fue Yacó. No recuerdo el director. ¿Quién era? Traté de buscar la película y no la encontré cuando la estaba buscando. La busqué por YouTube y no sé si llegué a ver una parte que estaba muy deteriorada la película, pero que me encantaría volverla a ver. Y sobre todo el público popular, eso es lo interesante, por lo cual los cineastas también se orientan a hacer películas de serie negra, de policías, de casos no resueltos dentro de lo jurídico en la historia de nuestro país. Yo diría que hemos rozado historias interesantísimas, pero no es lo común, no es lo común. Yo creo que el cine venezolano a veces se pierde de lo que somos como venezolanos. No sé si es un tema de identidad. Con respecto al cine venezolano, conozco muy poco, realmente. ¿Has visto alguna película? No recuerdo si vi una que se llamaba Venecia. Venecia de Salvatierra. Capitán Salvatierra. Mur, bienvenido. Pero realmente no conozco mucho sobre cine venezolano. Sé de nombre, pero no he podido ver una película que se llama Pelo Malo. Te voy a cortar el pelo. Te lo voy a cortar completico. Se acabó esto. Te lo voy a cortar ya. Pero realmente es muy poco lo que conozco sobre cine venezolano. Nosotros no nos vemos entre nosotros. Poco cine colombiano hemos visto. Los colombianos, por supuesto, no han visto nuestro cine. Brasileño, quizás el que tiene como, por algunas Oscar, igual que el argentino. El argentino y el brasileño quizás tenemos más acceso, pero no es tanto más lo que podemos nosotros hablar del cine brasileño. Glauber, quizás de la época del cine, el cinema novo de los 60. Pero no nos conocemos entre nosotros. Y es un continente invisible. Tú no me conoces, ¿oíste? Tú no sabes quién soy yo. ¿Quién coño eres tú, chico? ¿Quién coño de madre eres tú? ¿Ah? Dime quién coño madre eres tú. ¿Quién coño eres tú? Nosotros no tenemos la noción de estrella, nosotros no tenemos la noción de Star System, nosotros no tenemos incluso el deseo de explorar y explotar, que además son categorías industriales, que son los géneros. ¿Qué sabes tú, pendejo del seguro? Tú siempre así. Todo fácil, fácil de bola todo. ¿Me han podido matar?
Fue Tobías, estoy seguro que fue Tobías. ¿Cuál Tobías si Tobías está preso? Y eso es lo que te deben de hacer, matarte por bolsa. ¡Te callas! Coño, yo valgo más que un carro, ¿no? Más que un capricho. ¿Un equipo? No. No existe como ese camino natural que la industria, que quiere ser industria, toma. Estas divas nuestras que además pues pudieran haber sido emparentadas con una Alma Magnani o con una Gina Lollobrigida, porque además buscaban ese tipo, pues tampoco traspasan hacia el espectador de otros lugares. El problema es la venta de nuestras películas, esa proyección que tiene el cine venezolano, porque tú ves, Cuando quiero llorar no lloro, que le fue muy bien en taquilla en los 70, pero no tenemos cifras reales de cuánto hizo, solamente lo tenemos en nuestra tradición oral y escrita como que una película exitosa que es la que hace que nazca aquel llamado boom del cine venezolano de los 70. Pero no tienes en cuántos países se pasó Cuando quiero llorar no lloro. No existe. ¿Cuántos festivales ganó? Ninguno. Entonces, es algo muy local. ¿Por qué no conquista a los espectadores? Esa es otra pregunta. ¿Será que estamos abordando los temas que le gusta a la gente? ¿Será que no se siente identificado? ¿Será que no lo promocionamos bien? Yo creo que eso es parte de un problema que tiene como muchas aristas. Y ahí están algunas de esas preguntas. En alguna de esas preguntas, en alguna de esas interrogantes, creo que hay respuestas. Lo vemos incluso con Papita Manito Stone, una película que metió 2 millones de personas, un buen número, 2 millones de personas, pero ¿cuántas personas conocen Papita Manito Stone afuera de Venezuela? Fueron como 1000 personas en Dominicana y fueron menos en Puerto Rico. No se trata de que otros no me ven, no se trata de que otros no me compran, no se trata de que otros no me dejan proyectar, se trata de que yo ni siquiera conozco lo que debería haber conocido. Araya se estrena antes que Cuando quiero llorar no lloro. Habría existido la posibilidad de un cine de autor más cercano a la Nouvelle Vague que al neorrealismo que ya estaba feneciendo en Europa, por ejemplo. Habría habido una oportunidad para un cine más allá del realismo social que era el imperante en el continente, porque Araya logra traspasar a la Nouvelle Vague. Araya logra traspasar incluso al cinema novo y no traspasa en el propio territorio, probablemente porque el error ha sido no omitirla. Recordemos, año 59, cuando se estrena y gana el premio en Cannes, Venezuela estaba pasando de la dictadura a la democracia en una junta de gobierno que después llegó al primer gobierno democrático en el 6. Si fuéramos un gremio cinematográfico mucho más proactivo, donde se debatieran abiertamente y se reflexionaran abiertamente las cuestiones que importan a toda cinematografía. Creo que tenemos que hablar más de nuestra cinematografía y menos de nuestras películas. Papita tiene esa idiosincrasia del venezolano y tiene esa chispa de resolver, cómo resuelve las cosas. Y aquí en el estadio siempre te vas a encontrar con todo tipo de gente. Con los supersticiosos, los dramáticos y a mí, el verdadero fanático. ¿Cómo podríamos hacer para que, por lo menos Sudamérica, que hablamos el mismo idioma, las películas vayan y viajen por toda nuestra región, pues, y que sea un cine visto por todos nosotros, pues? No creo que el cine deba responder siempre a la identidad del venezolano, pero sí no nos responde preguntas elementales
que se responden incluso en Hollywood. Yo tengo una teoría, ¿verdad? Está en primer lugar el factor objetivo económico. ¿Cuántas películas podemos hacer al año? Lo cual define que hay películas de muchos géneros. Algunas son cine de autor, donde el autor mismo declara: a mí no me interesa el público, yo deseo hacer una película para mis amigos. Lo ha dicho más de un autor cinematográfico. Pero ese no era mi interés, la cosa del público. Y los otros que sí buscan el público. Ahí me interesaba de alguna forma retratar un momento que estaba viviendo Venezuela, que es el momento de la Venezuela saudita, ese nuevo riquismo que había en Venezuela. Pero si le preguntas cuál es su película venezolana preferida, Hermana. Ciudad Azul y no tan rosa. El Libertador. ¿En la casa del fin de los tiempos? Azul y no tan rosa. Azul y no tan rosa. Secuestro Express. De puras joyitas. Papita Manito Tostón. La casa del fin de los tiempos. Azul y no tan rosa. Papita Manito Tostón. La de Papita Manito Tostón. Reflejos. Casa al fin de los tiempos. la respuesta que consigues es el nombre de alguna película con un gran éxito de taquilla, muy alejada de lo que es el cine autoral y muy cercana al género que ellos consumen directamente. Venezuela, con solamente participar en una convocatoria del SENAC, tenías el 100% de tu película. Ibermedia nos abre las puertas a la coproducción internacional triangulada, el país de origen y 2 países coproductores. Por supuesto, esas divisas traídas al país en bolívares permiten otro nivel de producción y sobre todo nos abren mercados. A través del cine tú propagas no solamente una historia, tú propagas todo un entorno de un país, sus valores, sus desvalores, sus inconsistencias, sus bellezas naturales, su manera de ser, la historia que les propia, su lenguaje, o sea, es un todo. Nos hemos quedado en nuestro país, en nuestra burbuja, en un país donde la economía 40 años atrás era mucho más sólida que la actual. Salud y dinero. No, dinero no importa. Salud y amor. ¿Tú sabes que ustedes los venezolanos son los que en verdad la descubrieron? Hace unos años ustedes los Cristóbales Colones de esto. Qué dura es la vida para el artista, ¿no? Éramos los niños ricos de Latinoamérica. Y pues la gente vivía bien con lo que lograban hacer con sus películas. Y esa realidad es la que hoy estamos viviendo en Venezuela, es que bueno, que el niño, el papá rico ya no tiene dinero. Y el papá rico incluso está buscando dinero para ver cómo mantiene la casa. Creo haber visto una sola película venezolana. Había un argentino que vivía en Venezuela que vi 1 o 2 películas de él, pero no me acuerdo cómo se llama. Alejandro Saderman, muy bien vos. Recuerdo que la primera que me senté en una sala de cine y dije, esto es cine venezolano, fue 100 años de perdón. Golpes a mi puerta creo que también puede ser, pero 100 años de perdón
Es una película que definitivamente tenía todos los elementos, te reías, tenía drama, buenos actores, buen guión, tenía producción. O sea, yo diría que es un cine epiléptico, es un cine que unos años vemos 10 películas, al año siguiente vemos 2, al año siguiente vemos 3, y ese es más o menos en cuanto a la calidad, también es un poco epiléptico. Yo diría que vemos algunas producciones que nos satisfacen desde el punto de vista de guiones, desde el punto de vista de calidad cinematográfica, pero al mismo tiempo vemos un mes después una película que no cumple con los requisitos, y yo creo que sí, que estamos a niveles artesanales casi. ¿Cuál sería la primera actividad que harías en favor de los niños de Venezuela? Yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta. Porque no necesariamente la próxima película de algún director nuestro está siendo esperada. Simplemente se hacen las películas. Todavía no hemos entrado en ese lugar, en ese rincón de lo que significa también el cine. El cine no solamente es contar historias, es contar y vender la posibilidad del deseo de ver esa historia. En el cine venezolano y en algún tipo de géneros del cine venezolano, el error y la omisión es casi un género. Hablemos de la comedia, hablemos de Clemente de la Cerda, hablemos de ese absurdo de la vida como está contada en la pantalla precisamente en los años 70. Pero también porque establece un ritmo y una tonalidad sobre la resistencia, creo yo. La resistencia a asumir que cometes el error y que lo omites para volverlo a cometer. Ese error que además también está subrayado en que cada película es la primera película. Es decir, hablamos de la primera película de ciencia ficción, hablamos de la primera película policial, hablamos de la primera película sobrenatural, cuando ya ha existido ya esa primera película. Una de las cosas que aleja a los cineastas de los géneros cinematográficos es su cercanía a lo que se hace en Hollywood o lo que ven en televisión. Desconoces tu propio Entonces, cine. claro, omites tu propio cine, porque lo desconoces y entonces lo ocultas. Pero si tú le preguntas a ese público, nómbrame un director de cine, Steven Spielberg. Steven Spielberg o James Cameron. Christopher Nolan, James Cameron, Stanley Kubrick. James Cameron. Dwayne Johnson, Zac Efron, Vin Diesel. Tim Burton. Está Christopher Nolan y Peter Jackson. Steven Spielberg. la respuesta generalmente será muy alejada de las influencias de sus cineastas. Ingmar Bergman, por ejemplo. Orson Welles. Fellini, el propio Fellini. Oliver Stone. A mí me ha fascinado la exuberancia de Fellini y sin embargo yo no creo que se traduzca para nada en mi cine. El cine de Carné me marcó mucho, pero hubo dos películas para mí importantísimas. Roma, Ciudad Abierta, ¿verdad? Y Los Olvidados de Luis Buñuel. Piedad, piedad para un pobre ciego. El único artificio que existe para modificar al espectador es lo que hace un actor. Entonces, eso para mí, cualquier director que base su trabajo en función de lo que ocurre frente a cámara con los actores, para mí es una influencia. A mí me encantaba ver una película que se llamaba Sin licencia para manejar. Forrest Gump, American Pie, por ejemplo, Goodfellas, todas esas películas. Guy Ritchie, que me encanta su trabajo. Volver al futuro fue una de las películas que cambió mi vida. Por ejemplo, no vemos películas colombianas, o porque Cines Unidos no pone películas uruguayas o tal. Y yo creo que es porque la gente no... O sea, por ejemplo, la experiencia mía fue que en Colombia me decían, es que a nadie le gusta el béisbol. Yo decía, bueno, pero es que no es una película de béisbol como tal, es una película de fans de béisbol. Sí, pero es que, no sé, en Perú me dijeron que había un quemadito que estaba rodando por todas partes y que les gustaba a la gente, pero cuando tratamos de meterla en el cine, me
decían, sí, pero es que no estamos seguros si la gente va a venir a comprar una película venezolana. Meu business, o que eu sou boa em fazer é essa parte do financeiro. Eu vou no Brasil trabalham-se com os editais públicos e a parte privada. O financiamento, que daí você entra com a lei do audiovisual, você consegue levantar um dinheiro. Então foi isso. O crédito, meu crédito nesse filme chama-se Desenvolvimento Comercial de Projeto. Desenvolvimento comercial, money, dinheiro, plata. Esta productora brasileña nos habla de un promedio de $3 millones de presupuesto por película. Y ahí es cuando vemos que Brasil es un mundo aparte y que integrarse quizás siempre ha sido una locura. Milhões de dólares mais ou menos, um pressuposto, um orçamento ou budget para 6, 7 semanas de filmagem. Quando o diretor precisa 8 semanas de filmar, assim, filmamos 6 dias e paramos 1. Então é um trabalho muito puxado, mas paga-se bem. Nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron independientemente del movimiento, independientemente de si es la Nouvelle Vague o independientemente de si es el expresionismo más abstracto. Yo creo que todo cine, incluso las comedias hollywoodenses, de alguna manera representan, o sea, de alguna manera nos hablan de lo que somos. Nunca existió una verdadera política coherente y sobre todo constante para que el cine venezolano pudiera conquistar esos mercados internacionales. No he conocido Venezuela, no he tenido el placer. De lo que he visto en fotos, me parece un país muy lindo, muy bello en paisajes naturales. El público latinoamericano ni siquiera sabe qué películas han hecho sus cineastas, que además es muy poco lo que hacen. Y muchas veces ni siquiera saben cuál es el trabajo de un director. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta a una pregunta como nómbrame a un director de cine venezolano? Miguel Ángel Landa. Venezolano no conozco, sí. Marcel Raskin. Venezolano no. No, de esa ni idea. Venezolano conozco muchos. No idea. César Bolívar. Venezolano no. Los realizadores locales quedan entonces en un área gris, donde no son conocidos en sus territorios y mucho menos en el exterior. El primero que vino fue Carlos Oteiza. En una época en la que solo éramos 12 millones de habitantes. El petróleo mueve hoy la historia. Manos a la obra. Y después Diego también nos visitó un par de veces, nos hicimos amigos, Diego Rizquez. Únicamente tú eres el todo de mi ser. Pues Beto Arbelo. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Atahualpa Lichi. Chalbó ha estado en Chicago un par de veces, Román Chalbó. Aquí están las llaves del banco. Yo abro, entra Jeremías, Poncio Pilato y toda la gente del doctor Altamira. Pero a ti no te va a pasar nada, ¿verdad, Jesús? No, si ahí no va a haber ni un tirito. Ofina Torres ha estado varias veces también con nosotros. Es que se ve más bonito así. La belleza no tiene prioridad aquí. Tenemos metas que cumplir. Es que son muchos. Román Chalbó, más recientemente Jakubowicz. De los venezolanos, Miguel Ferrari, Diego Velasco, Alfredo Huck. Fíjate que me gustan algunas cosas de Diego Rizquez, su Reverón, por ejemplo, me gusta mucho. Me gustan algunas cosas de Jacobo Penso. Ser libre es una peste. O yo estoy muy mal, o soy el único cuerdo en este país de difuntos. Me gustó mucho en su momento País Portátil.
Me encantó mucho Oriana. Larga niña. ¿Tu la connaissais bien? Non. J'ai passé quelques jours chez elle quand j'étais petite, c'est tout. Tía Oriana. Me gusta mucho el cine de Mariana Rondón. Pelo Malo me parece una película magistral. Son trajes así aquí, y así, y así. Sí, yo diría, esos son. Y fíjate que parece que tendiera más a mujeres cineastas. Parece que elaboramos más nuestro discurso. Somos más cuidadosas. Estoy desesperado. Tienes que definirte, Teo. Yo no puedo seguir atrapado en un cuerpo que no es el mío. ¿Yo? Y Luis Alberto Lamata creo que es otro gran director. Ve siempre hacia adelante, nunca pararás. Libera pues tu mente, no bajes más la frente. Europa pudo sobrevivir a Hollywood. En cambio, Latinoamérica, más que una competencia, es en realidad un mercado. Lo que me encanta de Latinoamérica es qué distinto es cada país y sigue siendo todo parte de una Latinoamérica, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, una perspectiva muy común en Estados Unidos de alguien que no es latinoamericano es que piensan que de México para abajo es todo muy parecido, cuando es completamente todo lo contrario. Entonces, cuando uno dice que al cine venezolano le falta algo, uno cree que uno está ofendiendo al cine venezolano. Uno cree que uno está atentando contra el cine venezolano. No, resulta que es una problemática que tiene toda Latinoamérica. Y ojo, puede ser que sea una problemática también que tenga también Europa y una problemática que tenga también Estados Unidos. O sea, el guión básicamente es la piedra angular. Porque yo observo que hay un movimiento muy potente, una interacción muy fuerte en cinematografías como Argentina, como la brasilera o como la mexicana, por nombrar apenas tres. Y creo que no es que ellos tengan mejores técnicos y mejores profesionales y mejores artistas que la cinematografía venezolana, sino que han aprendido a desarrollar unos vínculos más fuertes, más presentes, diarios, cotidianos, y no solamente cuando se ven todos estos artesanos cinematográficos, no solamente cuando se ven en el rodaje de una película. Gosto muito das argentinas. O Segredo dos Seus Olhos, muito, muito. Truman, todas do Darín. Digamos, La Estrategia del Caracol, Doña Flor y sus dos maridos, una uruguaya, Whisky, brasileras hubo varias, Pixote, Pantaleón y las visitadoras, no sé, bueno. Me encanta todo lo que ha hecho Iñárritu o Cuarón o Del Toro mismo. Tenemos directores no conocidos que hacen películas que no son conocidas, que hacen espectadores que ven poco este cine y luego cuando la película termina de ser revelada o mostrada, pues tampoco termina teniendo el impacto que debería tener. Es decir, que siempre estamos allí dando una vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo tema, porque quizás lo más importante es el hacer y no el difundir. Y yo creo que esa es su primera gran obligación. Pensar que es como el escritor que cuando escribe una obra tiene que pensar que eso no es solamente para que lo lean sus paisanos del pueblo de donde él nació, sino que ese libro ojalá pueda viajar, tener esa capacidad de establecer un diálogo interesante con otras audiencias. Hollywood tiene un manejo total, absoluto, y yo lo tengo claro. Nosotros lo que hacemos, no competimos con Hollywood. Y no competimos porque nadie puede competir con ellos. Es una cosa monstruosa y horrendamente grande. Que atingiu outros mercados foi Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Muito importante. Eu gosto muito de um filme chamado Estômago. Estômago, me encanta. Uns filmes mais de autor, Cinema, Aspirinas e Urubus. A mí hay tres películas argentinas que me parecen
así de mi generación, digamos, no de mi generación, sino de esa etapa en la que yo crecí, que son El exilio de Gardel, de Pino Solanas. Y mi país soñando tango con vos. Un país que me ayude a vivir. El lado oscuro del corazón, de Subiela. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto. Que no sepan volar. La 1, no la 2, y Tiempo de revancha de Aristarain. Piénselo bien, Bengoa, no tiene chance. A mí inicialmente, digamos que uno de los que siempre me gustó muchísimo es Víctor Gaviria. Sus trabajos se podrían llegar a llamar casi hiperrealistas. A mí me movieron muchísimo desde las primeras veces que los vi. Entonces él me gusta mucho, obviamente lo que está haciendo Ciro Guerra, o sea, lo que está haciendo ahorita se me hacen propuestas muy interesantes, lo que hace Rubén Mendoza se me hace muy interesante, que pasa de la ficción al documental y al falso documental casi sin dificultad, pues. Lo que está haciendo Oscar Ruiz, digamos que de clásicos, hay clásicos como La gente de la Universal, de Felipe Aljure, que a mí me movieron mucho porque era una forma de humor que no se veía en Colombia, la primera vez que se trabajaba el humor negro, y a mí me marcó mucho, una película de los 90s. Al norteamericano él piensa que Estados Unidos es el mundo y ese es lo más grande, entonces cualquier cine que no sea de Hollywood no es cine para ellos. Y resulta que Hollywood no hace cine, hace cualquier cosa para hacer dinero y le pone el nombre de cine. De hecho, hace una docena de películas nada más que tienen algo que ver con el cine, que son las que nominan, y de ahí un poco la explicación de a una película le dan 15 nominaciones. ¿Por qué? Porque no hay otras. Me encanta Kubrick, o sea, para mí es el gran maestro, pero también tengo un respeto profundo por Steven Spielberg, porque ha tocado todos los miedos atávicos que yo tengo. Desde que vi Tiburón, ya no nado en lo hondo del mar. O sea, es terrible, pero no puedo porque oigo y viene. Christopher Nolan y Dunkirk es una nueva manera de percibir los hechos en la pantalla. Es de una exactitud geográfica. Yo fui un soldado en esa película. Yo quería sobrevivir a Dunkerque. Es decir, es un problema mundial. ¿En manos de quién está la distribución, los cines, las taquillas? ¿De quién son esos cines? ¿De dónde proviene? ¿Me entiendes? Y entonces ese es un problema. No puede haber cine brasileño, tú no ves cine italiano, tú no ves cine francés. Si bien nuestras películas, si es una coproducción con Colombia, tienen los mismos derechos que el cine colombiano, bueno, el cine colombiano no le va bien con el público en Colombia. El cine peruano tampoco le va muy bien con su público. Entonces nuestras producciones son más marginales todavía, son menos interesantes, no logran imponerse. Además de Hollywood como la meca del cine, existen al menos 14 puntos en el año donde se mueve buena parte del negocio. Con respecto a ello, podemos decir que por allí se ha intentado algo. Los festivales son un pequeño evento local una vez al año que es como un triqui-traqui que explota y se extinguió. No deja huella. Conseguimos un festival en Chicago que es latino. Es más que un festival de cine, es un arma con la cual nos defendemos, ¿no? Nos defendemos contra la discriminación, la segregación, un poco resaltar la existencia de nuestra comunidad como una familia multinacional. ¿No sería mejor un festival itinerante que en un año sea en México, otro en Perú, el siguiente en Venezuela y así sucesivamente?
Entonces eso nos obliga, tenemos dos alternativas, hacerlo o no hacerlo. Y no hacerlo sería lo más fácil, ¿no? ¿De qué vale un festival donde podamos compartir con un actor de primera línea para nuestro continente, como Ricardo Darín, pero no poder conversar con él? A la siguiente semana estaría presentando la última película con Asghar Farhadi, Todos lo saben. Fina Torres, otra vez Cannes, logra ganar un premio también técnico, la Cámara de Oro, con Oriana, que era su ópera prima. Si yo no tuviera ojos para ver, es tu hermana. Y el Goya es para Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari. Quizás el Goya de Azul y no tan rosa, la Concha de San Sebastián de Pelo Malo, y el León de Oro, que investigadores y críticos concuerdan que es el premio más importante porque es el festival más antiguo, porque es el primer premio del festival y es el premio más importante que una película venezolana se ha ganado en 120 años de historia. Y eso pasó en 2015. Nuestras películas tienen premios en Cannes, San Sebastián, un Goya y participación con cierta regularidad desde 1952 para acá. Pero el que se nos ha escapado es el Oscar. Venezuela es el segundo país iberoamericano después de Portugal en más veces aplicar al Oscar a Mejor Película Internacional, sin lograr ni siquiera una nominación, y es el quinto a nivel mundial con más aplicaciones y ninguna nominación. Países como Cuba y Puerto Rico han logrado nominaciones, y otros con menos tradición cinematográfica como Bosnia y Herzegovina y Costa de Marfil han obtenido una estatuilla de Mejor Película Extranjera. Sin embargo, ¿qué películas o cineastas de estos países recuerdas? Si me preguntan por Cuba, pienso en algún político. Si en cambio me preguntan por Puerto Rico, pienso en algún cantante. De Costa de Marfil, Didier Drogba, que jugó en el Chelsea y en el Madrid y me hizo ganar una apuesta en la final de la Champions de 2012. Hay gente que ha rechazado el Oscar, gente muy importante. ¿Por qué tengo que ir al Oscar? ¿Por qué? ¿Y por qué es el Oscar? ¿Pero qué creen que es el Oscar? ¿Qué creen que ocurre ahí? Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. Y otros que darían la vida por recibir un Oscar. ¡Roberto! El secreto de tus ojos ganó un Oscar y es una película espectacular. Y no hay pobreza extrema ni... ¿Sabes quién es el director? No recuerdo. Y tiene que tocar temas muy dramáticos en el sentido del alma humano. Cuentan que una noche Marte estuvo tan cerca de la Tierra que podían verse en el cielo 2 lunas. En vez de mostrar tanto el drama por ser pobre y vivir en pobreza extrema, es más el drama humano. ¡Pero bueno, chica! ¡Tú te volviste loca! Ella quiso leer esa basura hace 5 años, mucho menos ahora. ¿Serás tu crítica literaria? ¡No jodas! Y lo mismo pasa de este lado. Nosotros no estoy seguro si el negocio a los exhibidores de poner una película dominicana o de Bolivia llamaría mucho la atención. Yo no le entiendo a los chilenos. Mi mamá porque es peruana y le entiendo cuando habla, pero... También la mercadería con otro blanca. O sea, por ejemplo, yo cuando era niñito, yo le decía a, no sé, a mi compañero, oye, me pasa el tajador ya, pues. Entonces, no me entendían. La gente lee o pone subtítulos, pero sería raro como que ver una película en español con subtítulos porque es peruana o porque es uruguaya. Vayan de mercadería, muy bien. Demasiado pesado que te va a hacer ropa, mande. Procede nomás. Oye, voy a topar la de caja cuera, don Darío. Aunque uno empieza a escuchar una película mexicana y al principio te cuesta, pero ya después te acostumbras a todo el acento. Cuando lleguemos a casa de mi cuate apagas esa chingadera, ¿eh? Odio esas madres. Y es chido, tal, no sé qué. Siempre está el burrito de Shrek que está hablando mexicano, ¿sabes? Eso no es neutro. Lo que pasa en Argentina en particular, que es de lo que más conozco, es
que es hasta muy difícil para una película argentina mantenerse en el cine argentino, en temas de días. Entonces, si eso es así para una película argentina, va a ser mucho más difícil para una película uruguaya o de otro país. Nosotros hacemos buena promoción del cine venezolano. Esa es la última fase y yo te digo que es terrible la promoción. Yo como periodista puedo decir que a nosotros los periodistas nos invitaban, en este momento no por un tema de crisis, nos invitaban a los estrenos en distintas partes del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la industria estadounidense. Y nos invitaban a ver la película y a los periodistas se les daba un trato VIP, un trato a número uno. Reservaban una sala para que los periodistas vieran su película y eso no sucede aquí. Uno va al estreno, te invitan al estreno en una película venezolana y pues de broma pasas. Yo, por ejemplo, hay un festival de cine argentino cada año en Los Ángeles, yo vivo ahí hace 10 años, los primeros 6 ni me enteré que existía. Y es un festival de cine argentino y trabajo con muchos argentinos en Los Ángeles. Y como no hay promoción de eso, es difícil conocerlo, es difícil saberlo, enterarse. No le damos a los periodistas, no le damos a los que hacen la promoción las herramientas necesarias. Y yo creo que ese es otro de los grandes problemas del cine venezolano. No promocionamos como vemos la película. Y hay que preguntarse, al momento de hacer el afiche, por ejemplo, nosotros hacemos los mejores afiches, hacemos los afiches idóneos. La película es un producto y al ser un producto tiene que mercadearse no solamente todo su casting, todo lo que es para no decir una palabra en inglés, todo lo que es el crew, sino todas las fases de la película, todo lo que es la concepción de la película, el guión de la película, la fase de producción de la película, la preproducción de la película, la postproducción de la película. Una película es un producto que debe mercadearse en todas sus fases y en todos sus contenidos para evidentemente tener el éxito esperado. El productor en la cinematografía, tanto venezolana como del resto de Latinoamérica, tiene que empezar a tener una preponderancia en la solicitud de financiamiento, sobre todo en Venezuela, para que ese dinero que sea después financiado o subsidiado de la forma que sea, pueda ser ejecutado de la manera más eficiente. Porque bueno, el SENAC tiene en su ley su ley es absolutamente autoral, o sea, rige su premisa es autoral, es decir, quien pide una convocatoria, quien pide un financiamiento en el SENAC no es una casa productora, por ejemplo, es un autor. Entonces, eso ya desde la premisa, desde el vamos, ya te está diciendo que quien solicita un dinero no es un productor que tiene la capacidad de gestar, de distribuir, de ejecutar ese dinero, sino es un autor que muchas veces no tiene la capacidad de ejecutarlo. Un movimiento que dinamice no solamente los financiamientos, también tienen que haber espacios que dinamicen las ideas y que dinamicen la creatividad y que también dinamicen la relación entre lo que hacemos como cinematografía y las audiencias. Tiene que existir zonas de diálogo, de conversación, y esa conversación y ese diálogo con las audiencias, yo no solamente me refiero al ámbito doméstico, interno de las cinematografías nacionales, sino que también ese diálogo tiene que ocurrir con las audiencias exteriores. Es decir, creo que cada vez más la responsabilidad de los cineastas, de los creadores audiovisuales, tiene que responder más a un criterio universal, en el sentido de no circunscribir su acto creativo a unas fronteras guiadas por el chauvinismo. Tu yo espectador te diga si efectivamente lo que estás haciendo realmente va a conectar con los demás o simplemente es un producto de una necesidad personal que también es totalmente válida. Pero no hay nada más maravilloso que poder hacer algo que modifique al resto, más allá de lo comercial, más allá de la taquilla, más allá de lo que sea. Pero hacer arte para ti mismo me parece un acto de absoluta egoísmo.
Yo, por ejemplo, trato de vender espacios publicitarios con el product placement y de esa manera tratar de obtener dinero en taquilla que no tengo que devolver, o sea, porque ya está vendido como publicidad. Entonces ahí me queda una ganancia a mí, puedo vivir del cine y puedo hacer otras cosas. Que no sea solamente el placer de unos directores por tener un producto y que al final del día no le dé ganancias, porque al no tener las ganancias, la industria no se convierte en un ciclo, ese ciclo de producción que vemos afuera, que nosotros no lo tenemos, y da esa sensación de lentitud que tenemos en la industria del cine venezolano. La exhibición y la distribución del cine la maneja Estados Unidos. Es muy raro que un político se dé cuenta de la importancia cultural, social y económica que tiene la cinematografía. Si se dieran cuenta, apoyarían mucho más, porque de golpe una película exitosa provoca turismo, provoca más industria, más películas. Las películas provocan gente que come, gente que lava la ropa, gente que gasta, gente que sale a la noche. Y necesitamos saber qué es lo que está el espectador esperando del cine venezolano. Eso es bien importante para poder conectar, para poder evidentemente generar ingresos, para poder generar tráfico a la sala cine. De muertes y balaceras, eso no me gusta. Que es de disparos y de cosas de esas. Quizás un poco más de romance, es suspense. Ciencia ficción sería interesante. Comedia, se presta para eso. Thriller, acción. Comedia, terror. O con comedia, drama con comedia. Son drama y horror. Drama, terror y comedia. Suspenso, terror, comedia. Acción. Fantasía, terror y acción. Suspenso. Comedia. De terror. Enfocarnos en las grandes audiencias para producir contenidos influenciados por los géneros que se consumen y así entonces poder lograr consolidar una industria. La educación es fundamental, o sea, que se incluyan cátedras, por ejemplo, de apreciación cinematográfica y apreciación audiovisual en general, creo que es fundamental. Cuando tú le enseñas a los niños de verdad a apreciar estas películas, que claro, son difíciles, no porque sean difíciles en sí, sino porque no has aprendido cierta gramática o cierta forma de apreciar el cine que no sea a punta de la emoción un poco forzada en algunos momentos. Creo que al final tiene que ver es eso. Los chicos, o sea, el audiovisual es algo que influencia demasiado a los seres humanos. O sea, demasiado. Entonces es necesario que se expliquen todas las formas que hay de apreciarlo y que lo único que tenemos no es la televisión ni Hollywood, sino que tenemos cientos de miles de opciones extras y eso es fundamental dárselo a los chicos desde pequeños. Se puede producir en Venezuela y estamos apostándole a tratar de obtener dinero con las ventas internacionales. Porque como va la cosa y la devaluación y la moneda, lo que tú inviertes en dólares o lo que inviertes en dólares no se recupera jamás. Papita Manito, esto muestra ese claro interés de explorar el tema del product placement bien profundo como protagonista de un guión, como protagonista de un proyecto, como protagonista de una película. Nacieron movimientos cinematográficos de las peores crisis del planeta. Por ejemplo, el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano se da en el medio y al final de una guerra que devastó esos países. ¿Qué más excusas podemos poner si ellos en medio de una guerra mundial hacían cine y además hacían, que creo que es todavía mucho más importante? Eran autores también, pero no por ser autores ibas a quedarte en tu proceso artístico de 15 años para sacar tu segunda película, no. Si no tienes spots de televisión, la gente ni siquiera se entera, pues, o sea, es así de patético.
Y cada vez menos, pues, también porque la televisión está perdiendo espacios por las plataformas digitales. Haber visto a un mexicano hablar durante 24 minutos sobre el cine mexicano fue haber escuchado durante 24 minutos a un mexicano hablar del cine venezolano. Estamos viendo el mismo drama todos. Gritar que esto es una clínica. El cine venezolano a veces quiere parecerse mucho a otro cine, a otro director, tanto el cine comercial como el cine que no lo es. Porque ese cine que tenía un contenido social estaba hecho con una estructura de cine de acción americano mal hecho. Entonces yo veía ahí una enorme contradicción. La verdad es que yo no sé qué ocurre con los cineastas venezolanos. No sé si es un tema, evidentemente debe haber un tema de financiamiento, debe haber un tema de seguimiento o de apoyo del cine nacional, incluso a los guionistas, ¿por qué no? A los realizadores como cineastas. Y era como una especie de suplicio dificilísimo lograr un incentivo, un dinero de Lago, del CELARO, qué sé yo, no me acuerdo el nombre. Yo digo, bueno, es que yo no puedo salirme, estar un año pujando y de qué voy a vivir. Entonces yo me di cuenta que el éxito de una película dependía de múltiples factores, y el desgaste era terrible. El desgaste era terrible. Cabe destacar que hoy en día no hay cines. Venezuela es un país en constante construcción. Caracas es pura pérdida y lo demás es monte y culebra verbal. José Ignacio Cabrujas escribió que la demolición ha sido durante muchos años nuestro principal sentido arquitectónico. Demoler y volver a hacer es la dinámica de los últimos 500 años. En la actualidad, los lugares que hace 60 años eran cines, hoy en día son iglesias, mercados, talleres mecánicos, lugares baldíos. Es agresiva y difícil de domar. Solveig Hogenstein forma parte de las exitosas realizadoras venezolanas. Ella tiene una de las películas más exitosas de la historia del cine venezolano, Macu, la mujer del policía. Si me obligas, me voy. Suspendido el juego por lluvia. ¿Tú te vienes conmigo, Sur? Diego Rísquez. Él fue uno de los directores más importantes del cine en Venezuela desde la década de los 70, cuando iba anualmente a Cannes y hacía cine en el formato Super 8. Su primera película fue en ese formato. Se despidió 3 meses después de esta entrevista. Román Chalbaud es el único realizador venezolano con más de 20 películas estrenadas comercialmente. Su primera película la estrenó antes que Jean-Luc Godard. Cuando estrenó su primera película en el Festival de San Sebastián, Alfred Hitchcock presentaba en el mismo festival North by Northwest.
También es el único en estrenar 3 películas en 9 meses, entre 1977 y 1978. Y es el único venezolano en tener una retrospectiva de su cine en un festival clase A. Hola. Hola. Buenas. Luis Carlos Huck es el director con más entradas vendidas en sus 2 primeras películas. La primera de ellas es la más taquillera de la historia del cine nacional, con casi 2 millones de tickets vendidos, 20 millones de dólares si el valor de la entrada no hubiera empezado un proceso agresivo de devaluación justo ese año. Entonces la idea que les voy a proponer hoy es hacer una gira de despedida del programa en 5 ciudades, una tras otra. Héctor Palma, muy joven, hizo un corto como actor que le dio reconocimiento. Saliendo de la universidad, logró hacer una serie exitosa en televisión nacional, además de dirigir con solvencia en teatro y 2 largometrajes. Tiene el documental más exitoso del cine venezolano.